Si tú quieres vender productos, tu activo digital más importante es tu web. Tu web tiene que estar impoluta. ¿Qué percepción tienen la gente de tu empresa? Hombre, primero el servicio que des, el producto que des, todo esto tiene que ser importante, pero luego, ¿qué comunicas? ¿Dónde te quieres posicionar? ¿Cuál es tu claim? ¿Cuáles son tus ventajas, tus valores, tu misión? Que de hecho yo cuando empezamos a trabajar con los clientes pregunto siempre por qué debería comprar tu producto y no el de la competencia. Esto es algo que desde el inicio de la generación de la empresa tú tienes que saber qué estás dando de valor añadido y saber comunicarlo, porque luego todo esto tiene que ir en las creatividades, como valor añadido, ventaja competitiva, en los textos, en la web, y es lo que te va a hacer vender. Es que igual no te gusta porque no eres la audiencia. No te están hablando a ti, le están hablando a otra persona que tiene otro problema, que está en otro momento de la vida y sobre todo que tiene una necesidad. O sea, conseguir que haga clic en el anuncio aquel que realmente se identifique con el anuncio. Cuando pues le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es la primera marca de yogures que te viene a la cabeza? Pues aquí en España claramente todos pensamos en Danone y es por algo, porque al final quien no te conoce no te va a comprar. Si juntas muy bien estas fases de performance con estas fases de branding, es cuando haces un mix para petarlo en Black Friday. Buenos días a todos, ¿qué tal? Soy Javier Arnedo y bienvenidos a este nuevo vídeo de Rocket. Hola, bienvenidos, soy Albert Pascual, Performance Supervisor del equipo de Paid Media en Rocket, y hoy venimos a hablaros en este vídeo de experiencia nuestra propia dentro de campañas, principalmente vamos a hablar de Google y Meta, que son los dos grandes monstruos que a día de hoy siguen liderando el ecosistema de publicidad digital, pero en definitiva lo que vamos a tratar de daros es nuestra visión acerca del ecosistema publicitario digital y un poco nuestros tips y recomendaciones. Justo, un poquito de lo que queríamos hablar hoy es de todo el cambio de paradigma que está habiendo en todas las campañas de marketing digital de pago durante los últimos años. Principalmente diría en las grandes plataformas, sobre todo enfocándonos por supuesto en Google y en toda la parte de social paid, y contar un poco qué experiencia tenemos tanto Albert como yo en estos años que llevamos trabajando desde que empezamos, cuál ha sido un poco toda la evolución, a qué está transitando todo esto, cómo está cambiando nuestra forma de trabajar, y contaros un poco si es algo que nos gusta o si es algo que no y qué es lo que opinamos al respecto. Yo creo que la parte más buena de todo el proceso actual de automatización de campañas al final es los resultados y la escalabilidad que pueden dar a los clientes, no solamente en cuanto a volúmenes de facturación, sino también en otros aspectos como apertura de nuevos mercados. Todos estos puntos de contactos en las campañas son muchísimo más rápidos de lo que eran antes, pero sin embargo es cierto que hay determinados aspectos que hay que controlar muchísimo mejor, porque si te descuidas, y ahora un poco también cuando entremos a contar cositas, pues si te descuidas, pues la cosa se descontrola y te puedes encontrar sorpresas inesperadas. Yo creo que un poco lo que está cambiando sobre todo ahora mismo, a ver si Albert está de acuerdo, antes las estructuras y la forma de trabajar yo diría que era mucho más granular, era mucho más enfocado al detalle, y ahora todas las plataformas están transitando a que todo sea completamente automático. Confiar mucho en los algoritmos, tener estructuras mucho más sencillas, mucho más rápidas de hacer. Sí que es cierto que en parte quizás esto nos quita parte de trabajo que teníamos antes de hacer optimizaciones súper rigurosas con un montón de datos. Por supuesto, no podemos perder de vista los datos, pero en este aspecto nos quita algo de trabajo. Pero creo que aquí el protagonista también de esto es un poco la pérdida de control que tenemos nosotros sobre las campañas al tener que confiar tanto en esos algoritmos y no poder muy bien quizás ver dónde se está terminando de invertir al final el dinero que meten dentro de las plataformas. Hay una parte que efectivamente perdemos un poquito el control, pero creo que como especialistas lo que es más importante a día de hoy es aprender a trabajar con estas nuevas herramientas, no quedarnos al margen y entrar en el juego, ¿no? En la dinámica, y luego en la medida de lo posible pues testear mucho para ver si realmente esta automatización está jugando a favor de lo que sería la cuenta, ¿no? Sin ir más lejos, voy a introducir ya una pequeña anécdota donde recientemente en una campaña de Performance Max hemos establecido pues ROAS objetivo e igual no ha funcionado todo lo bien que esperábamos, ¿no? Entonces hemos flexibilizado la parte del ROAS, ha empezado a mejorar la campaña, y de la misma forma que podemos poner este ejemplo, también tenemos el mismo ejemplo en campaña de búsqueda, donde cambiando de un objetivo como tal de encontrar conversiones
o incluso con un ROAS objetivo a un maximizar clics limitando CPC, hemos podido encontrar mejores costes, ¿no? Llega un punto donde la automatización, como todos los anunciantes están tendiendo a introducir toda la automatización, llega un punto en el que siento que Google dice, vale, ahora tengo el dinero de todos, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, a la que haya alguien que dice, no, yo quiero poner límites, también por ahí se pueden encontrar buenos resultados. Así que creo que como especialistas debemos también saber encontrar estos puntos para controlar y para llegar a los objetivos de nuestros clientes. Claro, es un poco entender qué inputs tenemos que darle a la campaña para que la campaña y los algoritmos funcionen lo mejor posible. Y antes quizás era tener estas estructuras brutales, pongo un ejemplo de una campaña de search, que ahora están evolucionando mucho a tener palabras en amplia, lo más amplio posible, y siempre Google te está empujando a que pongas eso. Considero que era algo que hace años la gente tenía pánico de poner keywords con concordancia amplia porque no sabías muy bien qué tipos de términos de búsqueda te iban a entrar, y las estructuras eran interminables listas de keywords en todos los tipos de concordancia, incluso había campañas por tipo de concordancia o grupos de anuncios por tipo de concordancia. Ahora es como, simplifica, méteme keywords broad, en menos grupos de anuncios, en menos campañas. E igual también más short tail y no tanto long tail como si solía hacer. Y ahora, para mí en este caso también se cumple mucho la regla de Pareto del 80-20 y sobre todo teniendo keywords en amplia se nota mogollón que al final 2 o 3 keywords de tu campaña van a generar el 80% del volumen y el otro 20% de keywords de muchísimo long tail te van a generar bastante poquito. Entonces, lo que has comentado es entender un poco qué podemos hacer dentro de la campaña, qué cositas podemos tocar para que la campaña funcione mejor. Y aquí, si quieres, me gustaría entrar en lo que has mencionado antes, campañas de PMax. Llevarán un par de años aproximadamente, si no me equivoco, ya. Ya llevan un tiempecito corriendo. 2 añitos, yo creo que también el propio Google las ha ido evolucionando en la medida que le ha sido posible. Ya ha ido recibiendo feedback un poco de la gente. Claro, al final también tiene muchísimo más volumen de anunciantes que ha invertido en este formato, por lo tanto ayuda también muchísimo más datos. Algo que, por ejemplo, a día de hoy creo que está pasando claramente con Demand Gen, que es otro de los formatos, igual el más nuevo, si no me equivoco, dentro de la plataforma. 3 meses aproximadamente. Que ahora lo que está haciendo Google claramente es intentar que el máximo número de anunciantes se sume a este nuevo formato para tener más data y poder mejorar lo que sería el producto en cuanto a formato. Exacto. Y tener ellos un poquito más de control. Y nosotros un poquito menos. Si quieres, hablamos un poco de las campañas de PMax, de qué es lo que son. Yo creo que todo el mundo ya a día de hoy las conocerá, pero bueno, creo que siempre es bueno hablar de ellas. Un poco de los resultados que nos han dado, de cómo las utilizamos, qué experiencias hemos tenido, que acabas de comentar alguna, y hablar un poquito de esto. Campañas de PMax son campañas de Google que salieron hace un par de años, y corrígeme en alguna cosita si me equivoco, y era un poco la evolución de las campañas de shopping. Correcto. Las campañas que de Smart Shopping. Que a día de hoy podrían, hay anunciantes que todavía las continúan como Standard Shopping. Exacto. Pero, bueno, es un proceso un poquito más manual que creo que es muy válido para determinados clientes, determinados nichos de mercado, incluso determinados países o grupos de países en particular. Igual países donde no hay tanta madurez de mercado. No sé, igual me equivoco. Se tendría que ver, obviamente, el caso del cliente en cuestión, pero bueno, sí, como decías, PMax al final es la evolución natural de Smart Shopping y la señora para mí de todas las campañas, por así decirlo. O sea, es una campaña en la que puedes impactar a todas las ubicaciones de Google en una sola. Y volvemos un poco a lo mismo, estructuras más simples. Ya quizás no tienes que tener la campaña de Search, la campaña de YouTube, la campaña de Discovery, la campaña de Display y la campaña de Smart Shopping, sino que puedes reducir muchísimo la estructura y quizás con un par de tipos de campañas te es suficiente. Estructura menos granular, más porcentaje de presupuesto diario para cada campaña, más datos tiene el algoritmo para aprender. Entonces, en estas campañas ya no solo impactas a la red de shopping, que es lo que hacías con Smart Shopping, que también impactabas un poquito a Display si no me equivoco, apareces en todas las ubicaciones. Pues aparecen en Search, en Display, en la parte de Discovery, en la parte de YouTube, en la parte de Gmail. Y con todos los datos que tiene y los recursos que nosotros le damos, la campaña es la que de forma automática va lanzando impresiones en las diferentes ubicaciones con el objetivo de maximizar un poco el rendimiento, como el propio nombre dice. Y luego tenemos el otro grupo de anunciantes que podrían ser aquellos que son más restrictivos con la marca, en el que, por ejemplo, no quieren tener impactos en la red de display, y ahí lo que podemos hacer dentro de la configuración de la campaña es crear los grupos de recursos, que serían los grupos de anuncios del resto de campañas, pero trasladados a lo que son las Performance Max, y ahí gestionarlo de forma que solamente estén los productos del feed de Google Merchant Center para aparecer únicamente en esos emplazamientos de shopping, en definitiva. Exacto, siendo esto solo una opción que es viable y disponible para los e-commerce. Para clientes que están en busca de conseguir leads, anunciantes que quieren conseguir leads,
En este caso no valdría porque no tendríamos el feed de Merchant Center y tendríamos que poner estos recursos, que al final estos recursos no dejan de ser imágenes, vídeos y textos. Esto también es otra de las dos realidades que tenemos, ¿no? Porque tenemos las campañas de Performance Max, pero al final es un formato que nos es válido tanto para aquellos negocios que son e-commerce como tal, que tienen productos, pero también son perfectamente válidas para otro tipo de anunciante, que es el anunciante que, por ejemplo, está yendo a buscar leads, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, se me viene a la cabeza escuelas de negocios que puedan necesitar pues, recibir leads, que en definitiva son futuros estudiantes, ¿no? Para estos también son perfectamente válidas las campañas de Performance Max, siendo, en mi experiencia aquí voy a añadir, pues mucho más necesario un control de la calidad. Exacto. Negativización y sobre todo luego en la parte de señales de audiencias, que creo que ahora podríamos aclarar un poco cómo funcionan las señales de audiencias en las campañas de Performance Max, siendo necesario como decía, un control un poquito más exhaustivo para que la calidad de esos leads pues sea la correcta o la que se espera por parte del cliente. Exactamente, aquí totalmente de acuerdo contigo. Yo considero que de cara a la captación de los leads, las PMax te pueden funcionar muy bien en cuanto a traerte muchísimo volumen a un coste bajo. Por ejemplo, te van a traer mucho más volumen y menos coste de lo que te puede traer una campaña de search enfocada a captación de leads. Creo porque los CPCs normalmente de search es la ubicación un poquito más cara, te diría. ¿Qué pasa con las campañas de PMax? Te traen muchísimo volumen de leads, pero la calidad a veces no es la mejor, lo cual tiene sentido, teniendo en cuenta que puede impactar en emplazamientos como display, que no es gente que está buscando directamente en el buscador que está interesada en eso, al final está segmentando. Para mí aquí, si me dejas, Javi, quiero introducir una opinión personal, pero al final basada en la experiencia. Creo que dentro de las PMax enfocadas a la captación de leads, el mayor número de leads irrelevante que puede recibir un cliente viene de los emplazamientos de display. 100%. Entonces ahí, en mi experiencia, la propia plataforma tiene el informe de emplazamientos de las campañas de máximo rendimiento o Performance Max, que creo que no hemos mencionado antes su nombre en español, en castellano, pero también es importante, que son las campañas de máximo rendimiento. Pues en este informe se pueden validar o revisar dónde estamos recibiendo impresiones de display, y ahí luego lo que se puede hacer es negativizar estos sitios. Exacto. Entonces, bueno, de hecho aquí en la agencia ya tenemos de base un listado de sites que negativizamos de entrada en las cuentas para filtrar un poco, pero luego siempre dependerá de dónde hayas tenido impresiones el que lo puedas excluir también. Exactamente. Y aquí, hilándolo un poco con el tema que has dicho antes de señales de audiencia, que es donde yo creo que es otra de las partes de PMax en las que pierdes control, porque en otro tipo de campañas, vamos a poner YouTube, Display, cualquier otro tipo de campañas que no sean estas completamente automáticas, podemos elegir a qué audiencias queremos segmentar, ya que queremos impactar específicamente. Tenemos más control y podemos ver el rendimiento de cada una de esas audiencias y luego, si alguna no nos gusta porque está performando mal, la podemos pausar o excluir. En cambio, PMax no funciona con segmentación de audiencias como tal, funciona con señales de audiencias, que para mí esto es algo que suele funcionar bastante bien si le das las señales correctas, pero te hace perder un poco de control de cara a anunciantes que quieren tener pleno control sobre a qué audiencias están impactando. Entonces, si quieres explicamos un poco cómo funcionan las señales de audiencias, pero básicamente es darle a la campaña pistas. Darle pistas de quién es tu audiencia, a quién estás yendo a buscar, quién te interesa, y a partir de ahí un poco la magia del algoritmo. Y le tienes que dar las mejores pistas. Cuanto mejores pistas le des, mejor va a rendir la campaña. ¿Y cuáles son las mejores pistas? Si eres un e-commerce, bueno, tanto si eres un anunciante que está yendo a leads, por ejemplo, cursos, ¿no? Una escuela de negocios. En caso de e-commerce, tus mejores pistas son los clientes que has tenido históricamente. Y en caso de ser una escuela de negocios, por ejemplo, las mejores pistas pueden ser los leads, pero me voy más lejos, ya no los leads, sino los leads que han convertido a curso. Los que ya son clientes. Exacto, lo que ya son clientes. Estas son las mejores pistas, luego le puedes dar edad, le puedes dar sexos, le puedes dar estado parental, le puedes dar audiencias por intereses de afinidad, audiencias de mercado. Puedes enriquecerlo mucho más, pero al ser una campaña que está muy enfocada a conversión, a ventas o a generación de leads, tenemos que darle las mejores audiencias, las más cualificadas, que yo diría que al final no dejan de ser listas de clientes. Las audiencias in-market también suelen funcionar bastante bien, que al final son las audiencias donde la propia plataforma de Google identifica intención de compra. Esas en mi experiencia también pueden valer, y luego las que son más propiamente intereses como tal, ahí sí igual no sé si me gustan tanto. Pero bueno, al final también se pueden combinar. Sí, normalmente sí, lo que se suele hacer son combinaciones. Creo que la propia campaña te dice que
el best practice, ¿no? Lo mejor que puedes hacer de cara a las señales de audiencia es darle 3 tipos de audiencias, que son tus propias listas de clientes, audiencias un poco personalizadas, que las creas tú, por ejemplo, a raíz de términos de búsqueda o, por ejemplo, webs de competidores que sean interesantes. Entonces tú puedes crear una audiencia que le dices, oye, quiero crear una audiencia de toda la gente que normalmente busca este tipo de términos de búsqueda. Términos de búsqueda que pueden ser, sin ir más lejos, las keywords que han convertido en tus campañas de search, lista de webs de competidores o de términos de búsqueda relacionados con la competencia, y luego ya las audiencias sin market definite, que también te dice que las tienes que meter. Una vez completes y metas en la señal de audiencia estos 3 tipos, te sale el check de que lo estás haciendo bien, que sabes que a Google le gusta mucho decirte que estás haciendo bien y que no, para ir guiándote un poquito. Pero 100% para mí las listas de clientes es lo más importante, sobre todo tener en cuenta que tienen que tener cierto volumen para que sean representativas. Google es muy estricto con esto. Si tú subes una lista que tiene menos de 1000 usuarios en ella, te va a decir que no la puede utilizar. Luego me gustaría introducir otro tema que creo que también es muy relevante en las campañas de PMax, que es si se excluye la marca o no. Vale, ¿Qué piensas ahí? ¿Cuál es tu opinión? Tengo mi opinión muy clara y yo diría que no hay que excluirla en ningún caso, creo. O sea, una campaña de PMax que vaya meramente a términos genéricos, creo que te estás perdiendo mucho, porque en un e-commerce, sobre todo, en la campaña de PMax, tienes un feed que tiene que ser el feed muy trabajado, pero cuando alguien busca, por ejemplo, voy a mencionar a Zara por una marca muy famosa, pantalones de Zara, si las campañas de PMax no tuvieran la keyword de marca y la estuvieran excluyendo, te pierdes aparecer también en la parte de shopping. Exacto. Entonces, si tú tienes la palabra de marca incluida, vas a aparecer en los resultados de shopping y también en los resultados de búsqueda. Y vas a ocupar muchísimo espacio. Las probabilidades de clic son mucho más altas y la probabilidad de conversión es mucho más alta. Entonces, si tú solo dejas la palabra de marca en las campañas de search, te estás perdiendo aparecer en los resultados de shopping, que son importantísimos. Y para mí es la ubicación dentro de las campañas de PMax que mejor resultados me da siempre. Es la que junto con la parte de search, por supuesto, pero mi experiencia me dice que la parte de shopping siempre es lo que más convierte dentro de las campañas de PMax. Creo que comparto plenamente tu opinión. En algunos casos sí que creo que podría ser posible, igual más centrado en negocios que lo que buscan son leads y no tanto en e-commerce, pero sí, en líneas generales sería lo que tú has dicho. Luego también otro tema que también es muy interesante es el hecho de poder enfocarte a buscar nuevos compradores, que también es una opción que está dentro de la plataforma para un poquito salir de tu audiencia actual y centrarte en lo que sería el nuevo negocio, ¿no? Que es una opción muy interesante, sobre todo para aquellos anunciantes que igual no tienen tanta inversión, o el otro extremo, ¿no? Aquellos anunciantes que tienen muchísima inversión y lo que quieren es una altísima escalabilidad de los resultados. Claro, es trabajar toda esa parte de captación. Puedes incluso seleccionar en la campaña que lo único que quieres con la campaña es captar nuevos usuarios. Entonces la campaña va a intentar enfocarse 100% a impactar y hacer prospecting, usuarios que no te conocen. Sí que es cierto que la propia campaña te lo dice, que quizás en ese intento de impactar 100% a prospecting también va a caer alguna persona que ya te conoce, por supuesto. O está la opción de guiarle a la campaña y decirle, oye, yo quiero captar nuevos usuarios, pero no quiero dejar de impactar a los usuarios que me suelen comprar habitualmente o que ya me conocen. Y lo que haces es, le das un poco más de valor a aquellos usuarios que son nuevos. Entonces la campaña, con la estrategia de puja de maximizar valor o tal de ROAS, va a optimizar teniendo en cuenta que los nuevos usuarios tienen un poquito más de valor. Entonces va a apretar un poco en esos nuevos usuarios. O sea que son dos opciones también muy buenas. Algo importante a nivel settings de la campaña, y ya vamos cerrando un poco si quieres con qué recomendamos o qué cosas nos han ido bien personalmente. Tú a la campaña, Google siempre recomendará que le des a la campaña libertad de elegir la parte de la web a la que quiere mandar el grupo de recursos. Y también quiere que le des libertad a la hora de cambiar algunos de los textos que le estás dando. Mi experiencia con esto no ha sido demasiado buena porque me he encontrado algunos anuncios que me han pasado clientes que, Javier, ¿por qué está poniendo esto? Y luego tú revisabas un poco los textos que tenías puestos y es la campaña que los ha cortado o ha hecho con ellos un poco lo que ha querido. Google siempre te va a recomendar esto y cuando tienes los dos botones seleccionados te va a salir un check y una línea verde de que está todo optimizado, que es lo mismo que hemos comentado antes. Pero bueno, aquí hay que tener un ojo si quieres tener más control, no tenerlo seleccionado para elegir justo la URL a donde quieres que lleve cada grupo de anuncios y que aparezcan los textos específicos que has puesto para esos anunciantes que has dicho un poco más que quieren controlar su imagen de marca. Sí, aquí al final nuestro tip como especialistas, y ahora que nuestros account managers de Google se tapen un momento los oídos, es desactivar todo lo que sería generar automáticamente por Google, eso todo apagado para no tener sorpresas, no tener sustos. Y luego tengo una anécdota súper curiosa con el hecho de la expansión final de la URL.
donde una vez pues lo teníamos activo porque nos funcionaba, porque realmente era una campaña de Performance Max que buscaba lead y nos funcionaba porque teníamos distintas páginas del blog donde habían formularios, pero luego resulta que habían unas entradas muy antiguas del blog que no tenían el formulario. Y de repente, Bitmax le dio un día por coger todos los artículos del blog del año 1999, empezar a mandar tráfico ahí. Claro, eran páginas no transaccionales donde no teníamos un formulario y básicamente lo identificábamos, no, al revés, dejaron de convertir. ¿Dejaron de convertir las buenas o las...? Cuando empezaron a mandar a páginas del blog que no tenían formulario, dejaron de convertir porque el usuario no tenía dónde rellenar sus datos. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Pues básicamente en la gráfica veíamos que la inversión se seguía sirviendo igual, que teníamos un buen volumen de clics, pero la tasa de conversión y el volumen de leads que íbamos recibiendo diariamente iba bajando. Ahí empezamos a revisar, hasta que nos dimos cuenta que precisamente estaba fallando esa parte, ¿no? Y ahí fue cuando negativizamos la parte de blog para asegurarnos de que no estábamos llevando a usuarios a páginas no transaccionales, que al final pues, es la clave del éxito en las campañas performance. Justo, y como son tan automáticas tienes menos margen de maniobra y cuando algo falla, la investigación para descubrir qué es lo que está fallando es más compleja que en una campaña en la que tienes todo el control del mundo y puedes mirar absolutamente todo. O sea que esto yo creo que habría sido difícil de ver, la verdad. Si quieres, para cerrar con campañas de Performance Max, un poco qué es lo que recomiendas o qué es lo que mejor te ha ido, dar un poquito nuestra opinión y nuestra experiencia trabajando con ella estos 2 años. Vale, perfecto. Pues yo, si te parece, voy con 3. Mi top 3 de qué hacer sí o sí en este tipo de campañas. Creo que empezaría por perfilar muy bien señales de audiencia. Creo que es un dato clave para orientar a la campaña. En segundo lugar, el tema de excluir la expansión final de la URL, esto que estábamos comentando, por la anécdota de lo que he comentado. Y en tercer lugar, diría que trabajar con scripts. De hecho, aquí en Rocket tenemos la posibilidad de generar scripts a medida en base a lo que necesita el cliente, siempre teniendo en cuenta que estamos limitados con la información que Google nos ofrece de este tipo de campañas, pero bueno, un poco en definitiva, trabajamos con los scripts más conocidos y luego también podemos desarrollar de forma ad hoc para lo que necesite el cliente scripts a medida. Este sería como el top 3 más importante, ¿no? La parte de scripts creo que es muy interesante porque al final te permite saber a dónde estás llevando tu inversión e identificar cambios de tendencias, ¿no? Igual hay un momento donde pues, ves bajada de lead y coincide perfectamente con un incremento en un formato determinado que no está convirtiendo bien. Exacto, y que eso no lo podrías ver dentro de Google Ads de ninguna manera. Totalmente de acuerdo con las que has mencionado. Yo por añadir, y las quiero dividir un poco en 2, y te voy a decir una de cada uno. Primero, para aquellos anunciantes que lo que están buscando es captación de leads, en este caso no estamos impactando con el feed, no tenemos un feed de productos, entonces la parte de shopping nos la saltamos. Entonces nos tenemos que asegurar de que los recursos que estamos dando a la campaña sean los mejores. Entonces aquí, trabajarse muy bien las creatividades, trabajarse muy bien los vídeos, trabajarse muy bien los copies y tenerlo todo muy bien hilado, teniendo en cuenta el objetivo que tienes. Si lo que quieres es una creatividad que esté muy enfocada en la conversión, tendrás que hacer una creatividad que sea llamativa, que llame la atención del usuario, que mencione, por ejemplo, tu compañía, un poco el claim, ventajas competitivas y un call to action de cara a que el usuario pueda clicar y luego, por supuesto, llevarle a la mejor landing page con el mejor formulario para convertir y también trabajar mucho los textos. Eso por parte de si estás enfocado a lead. Si estás en la parte de si eres un e-commerce, para mí lo que mejor resultados me ha dado, que lo menciono antes, es asegurarme de que gran parte de la inversión de la campaña va a la parte de shopping, porque mi experiencia me dice que es la que mejor va a convertir junto con la parte de search, pero incluso mejor que la parte de search. Entonces aquí lo que tenemos que tener es un feed muy bien trabajado. Y también añadiría algo que me sirve para las dos, no tener estructuras demasiado granulares, sobre todo en cuanto a volumen de campañas. Ya no quizás a volumen de assets, pero son campañas que tenemos que tener en cuenta que funcionan con datos y con algoritmos. Cuantos menos datos les des a las campañas, peor van a funcionar y más van a tardar en aprender. Entonces, simplifica las estructuras, dales un buen volumen de inversión diario para que las campañas empiecen a tener conversiones y el algoritmo empiece a entender a quién tiene que impactar y a quién no. Y esto también, estructuras más simples, me ha dado a la larga mejores resultados. Creo que mientras ibas comentando iba pensando, la parte de vídeo sobre todo, creo que es muy interesante tener, bueno, muy interesante no, diría imprescindible. Sí. Contar con vídeos para que Google no autogenere esos vídeos.
con las imágenes que le has dado que quedan un poquito cutres, vamos a Que decirlo. forma parte de lo que comentábamos antes, ¿no? Intentar evitar al máximo la generación automática de recursos por parte de Google. Que, ojo, creo que poco a poco y conforme vaya Google introduciendo cada vez más la inteligencia artificial, una buena inteligencia artificial que realmente genere unos vídeos de la leche, pues hasta el día de hoy sabemos que es un poco justito, ¿no? Luego comentabas también trabajar muy bien la parte de feed y creo que esto es importantísimo, y aquí añadiría la posibilidad de trabajar de forma muy coordinada con el equipo de SEO, porque al final, así como en campañas de búsqueda dentro del ecosistema de Google, nosotros estamos pujando por palabras clave y sí que podemos hacer que estas palabras clave sean más relevantes con el anuncio y más relevantes con la página donde va a llegar el usuario, pero en campañas de shopping lo que tenemos es unas páginas de productos que al final generan un feed, que es el producto en sí, encapsulado con los distintos atributos, que es lo que se muestra en shopping, y para poder conseguir mejorar el ganar al resto de anunciantes y aparecer en esas posiciones que al final son limitadas, pues tienes que tener un feed muy buen trabajado que lo que haga es alinear lo que está buscando el usuario con el producto que te va a ofrecer. Exacto. Y no podemos elegir como palabras clave como tal que queremos que se activen y que enseñen nuestro producto. Tú en el feed tienes que tener muy bien trabajado el contenido, sobre todo te diría a nivel título y descripción, para que cuando un usuario haga una búsqueda, Google interprete que tú tienes ese producto porque lo mencionas en el título, en la descripción y en el resto de atributos, y ahí es cuando aparece tu anuncio de shopping. Por eso, si no lo tienes bien trabajado, vas a perder mucho ahí. Exactamente. Luego creo que también podríamos introducir, ya por terminar, la parte de trabajar con un gestor de feed para poder pues optimizar todo lo que serían títulos, descripciones. Hay muchas veces que la información de color, por ejemplo, por lo que sea, no viaja en un campo, sino que la tienes en el título, pues poder mediante reglas traspasarla de un lugar a otro para tener todo perfecto y realmente estructurado. Hay muchos gestores de feed, creo que no es el día hoy para entrar a explicarlos todos, pero bueno, aquí en Rocket tenemos experiencia con los más conocidos, con Channable, uno de ellos. De hecho, tenemos nuestros compañeros que están ahora mismo en Utrecht, no sé si han vuelto ya, pero en la conferencia de Channable. Me gustaría introducir otro tipo de campaña, saliendo un poco de Google, de otra de las plataformas que yo diría más importante, que en este caso es Meta. Y Meta para mí está siguiendo un poco el mismo camino que está siguiendo Google. Hace unos años, y ahora es algo que se sigue viendo, pero se veían estructuras súper bajadas, impactando a la parte alta del funnel, parte de consideración y parte de conversión, que considero que son muy acertadas. Al final, ir nutriendo un poco a todos los usuarios hasta que les llevas a la venta final e ir alimentando esas audiencias. Pero, ¿a qué está evolucionando Meta? Lo mismo. ¿Y qué ha pasado con Meta? Que ha sacado un tipo de campaña también reciente, no sé si tendrá un par de años también aproximadamente, que para mí son las que equivaldrían a las Performance Max de Meta, que son las Advantage Plus. Son las más automatizadas, las que te permiten menor personalización, las que juegan más sucio con la imagen de la marca, por cómo a través de los recursos que tú le das construyen el visual final, el anuncio que va a ver el usuario. Es la que más, pues en definitiva, puede hacer más cosas raras que, igual que comentábamos antes en el caso de Google con Performance Max, pues algunos anunciantes más corporativos o que tienen que tener más cuidado con la marca, pues no les gusta tanto por cómo se visualiza, pero tienes opciones de editar eso y que el propio anuncio tenga menos posibilidades de... ¿no? Pero bueno, siempre al final tienes Siempre vas a correr ese peligro. el peligro. Estas campañas son muy parecidas a las Performance Max al final. Tienen catálogos de productos. Exacto. Puedes involucrar un poquito todo, pero lo mismo, no funcionan con una segmentación específica tampoco. Tú en Meta normalmente cuando hacías una campaña segmentabas un poco por, poner un ejemplo, intereses más abiertos, por audiencias similares, lookalikes, que sean súper cualificadas, por ejemplo, una audiencia similar de tu lista de compradores, y luego puedes tener audiencias de remarketing, de retargeting, reimpactar a gente que ya te conoce o a gente que incluso ya te ha comprado. Creo que es un poco como la estructura más básica, por así decirlo. Y estas Advantage Plus no tienes opciones de darles audiencias. Puedes poner señales de audiencias, pero lo que me sorprende es que estas señales de audiencias no son a nivel campaña, son a nivel cuenta. Entonces tú dentro de la cuenta pones tus mejores audiencias y con eso ya la campaña, cuando la creas, lo tiene en cuenta y ella solita tira. A mí la experiencia que me ha dado es que van bien, o sea, dan buenos resultados, pero es lo mismo, tienes menos control, como en las campañas de Pimax, pero son campañas que personalmente funcionan bastante bien, creo, y también un poco el mismo aprendizaje que también funcionan con muchos datos. Entonces hay que darles mucha vidilla. Tenemos que darles un volumen de inversión elevado
lo ato un poco con lo mismo que he dicho antes, con estructuras no demasiado complejas para que una sola campaña tenga un volumen de inversión alto y tenga suficientes datos como para aprender y que el algoritmo funcione. Yo aquí añadiría sobre todo el hecho de que lo que comentabas, ¿no? Que es una campaña que la información que usa un poco es a nivel cuenta. Entonces creo que para aquellos anunciantes que tengan distintos públicos, porque tienen distintas verticales de negocio, por ejemplo, es un poco delicado el trabajar conjunto dentro de la misma cuenta, y creo que ahí la recomendación que haríamos como especialistas sería poder separarlo en distintas cuentas. Efectivamente, porque siempre va a haber una campaña que se va a ver un poco perjudicada. Una que va a funcionar muy bien porque está cogiendo quizás las audiencias de esa vertical y la otra se queda un poquito más triste y no funciona tan bien. 100%. Y ahí mi tip pro en definitiva para este tipo de campaña dentro de Meta creo que es la creatividad y los recursos de copy que le des, que sea lo buenísimo. O sea, al final estamos hablando de automatización, de que la audiencia también es más automática. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? El poder segmentar a nuestra audiencia en base a la creatividad. Que la audiencia, o sea, conseguir que haga clic en el anuncio aquel que realmente se identifique con el anuncio. De hecho, hablando, esto ya es una conversación más de mesa en general con amigos, con familia, cuando, por ejemplo, se entra a opinar sobre anuncios de televisión y hay alguien que te puede decir, oye, es que este anuncio pues no me gusta, o mira lo que han dicho, y al final, como expertos en marketing, yo lo que siempre pienso es que igual no te gusta porque no eres la audiencia. No te están hablando a ti, le están hablando a otra persona que tiene otro problema, que está en otro momento de la vida y sobre todo que tiene una necesidad, que al final es lo que tú en el anuncio tienes que tratar de cubrir, ¿no? El usuario tiene una necesidad que quiere resolver y al final ahí en el medio está el anuncio. Cuando hace match lo que el usuario quiere resolver con lo que el anunciante ofrece, ahí es cuando consigues el clic de calidad y muy probablemente consigues convertir. Exacto. Sí, medios tradicionales al final, que creo que históricamente siempre han funcionado muy bien, pero tienes este hándicap de que no puedes segmentar tanto, entonces bombardear y que lo vea... Pero al final, ¿verdad? Hay paralelismos de cómo funciona, cómo se aplica la lógica en base a lo que interactúa la audiencia, no interactúa, si te gusta más, si te gusta menos, si lo compartes en redes, si no lo compartes. 100%. Pero creo que tienes más opciones de medición de las que tienes, por ejemplo, en televisión. Puedes elegir un poco en qué franja horaria, en qué programas, porque sabes que está ahí tu público un poco viendo esos programas normalmente, pero luego de cara a la medición es mucho más complejo. En cambio, en Meta o en Google, uno de los canales, tenemos ahí pleno control. De hecho, totalmente de acuerdo el tema de creatividades. Es muy difícil hacer creatividades buenas, considero. Creo que tenemos que tener una capacidad muy fuerte de empatizar con el usuario o con la audiencia, con lo que sería nuestro cliente. Tenemos que saber quién es. Creo que un ejercicio muy chulo en marketing es hacer un buyer persona. Es literalmente inventarte a una persona ficticia que crees que encaja con tu cliente potencial para entender, oye, pues Juan trabaja en marketing, le gusta el baloncesto, le gustan los videojuegos, tiene tanta edad, sus preocupaciones son estas, sus ambiciones son estas. Y cuando tú te metes en su piel y le entiendes, eres mucho más capaz de personalizar un mensaje. Entonces, este es un ejercicio muy chulo. Cuando tienes claro cuál es tu audiencia, hacer un buyer persona y a partir de ahí personalizar y hacer creatividades muy concretas que al final tengan sobre todo CTRs más altos y ratios de conversión más altos para que las campañas vayan mejor. Aquí preguntarte, porque yo tengo muchas dudas en este tema, no sé muy bien, porque tengo experiencias diferentes, ¿qué tipo de creatividad funciona mejor? ¿Vídeos, imágenes, carruseles, anuncios de colección? Es difícil. Creo que depende del anunciante y depende de lo que sean más fuertes. O sea, hay aquellos anunciantes que tienen la posibilidad de generar muy buenos vídeos y que funcionan muy bien, y luego pues esos mismos anunciantes igual a nivel creatividad estática no funcionan tan bien. A veces también creo que es interesante tener en cuenta que hay productos o negocios que son más fáciles de contar en vídeo y en creatividad estática son muy difíciles de comunicar esa propuesta de valor del negocio. Claro. Y eso hace que el vídeo funcione mejor. Luego habrá otros tipos de clientes donde es muy fácil comunicar. En una imagen estática lo puedes hacer perfectamente y si el equipo creativo es bueno, oye, chapo con la parte de imagen estática. También depende mogollón del objetivo que tenga el anunciante, porque si tiene un objetivo más de branding, la creatividad tiene que ser muy diferente a si el objetivo es más de venta y más de performance. Si es de branding, considero que un vídeo te puede ser muy interesante para comunicar lo que quieres comunicar. Si te estás dando a conocer qué es tu marca, cuáles son tus ventajas competitivas y posicionarte un poco en la mente del consumidor, donde quieres estar y qué es lo que quieres que piensen de ti, un vídeo quizás puedes comunicar infinitamente más que en una imagen estática, que es muy difícil. En cambio, si estás ya en un objetivo más de ventas,
Quizás los vídeos, por supuesto, pueden funcionar muy bien, pero un carrusel dinámico con productos que el usuario ya ha visto te puede funcionar fenomenal, que se vea el producto, el precio, el descuento. Imagínate una zapatilla con un fondo blanco súper chulo. Quizás anuncios de colección, que es un poco similar a veces a un carrusel, pero también pueden funcionar genial, con una imagen principal y luego los principales productos, o incluso imágenes estáticas en las que simplemente tú estás comunicando un descuento. Por ejemplo, imagínate que llega Black Friday, ¡pum! Black Friday, descuentos de hasta el 60% y que se vea un poco la imagen de producto, muy diferente si vas a ventas o si vas a hacer branding. Pues creo que ahora has abierto un buen melón con el tema del Black Friday y las campañas estas más automáticas, ¿no? Porque al final en el Black Friday sí o sí mi recomendación es hacer una estrategia específica para esta época del año. No puedes, para mí simplemente no puedes decir, oye, voy a coger mis campañas y cambiar las creatividades. Tienes que ir un paso más allá en todos los sentidos. 100%, tienes que ir un paso más allá, siempre se empieza a planificar con incluso meses de antelación con todos los clientes. Bueno, es que hay que preparar muchas cosas. Hay que saber cuál es la oferta, qué días empiezas, tener todas las creatividades. Si hay que hacer vídeo, hay que preparar guiones de los vídeos. O sea, hay telita de... Y mola tenerlo todo bien atado, porque además dentro del sector es un momento de un pico de curro tremendo. Mola tenerlo todo bien atado y no hacer las cosas deprisa y corriendo. Todos los anunciantes al final tienen diferentes fases, te diría, porque ya no es Black Friday un día y ya tampoco es una Black Week. Es que está empezando a ser un Black Month. Cada vez empiezan a lanzar promociones antes. Primero, quizás primera semana de noviembre, un tipo de promoción. Segunda, otra. Tercera, otra, que sería ya la tercera cuarta del Black Friday. Y luego tienes el Blue Monday, si no me equivoco. Y luego como que ya lo empalmas con Navidades prácticamente. O sea, son 2 meses... Desactivas campañas de Black Friday, activas campañas de Navidad. Son 2 meses de mucho curro. Para mí es muy importante la planificación. Primero a nivel presupuesto. Oye, ¿con qué presupuesto vamos a contar? Si puede ser flexible, mejor que mejor. Es decir, si lo estamos petando, vamos a apretar. Creo que ese es otro melón para otro día, tema de gestión de presupuestos y demás. Pero tenerlo bien planificado el presupuesto, un poco que quieres invertir en cada fase, según un poco el peso que tenga la promoción, y empezar a comunicar con antelación, oye, nosotros vamos a hacer Black Fridays, vamos a tener ofertas brutal. Para mí, hacer una parte de branding antes de Black Friday es importante de cara a lo que mencioné antes de posicionar. Para mí, posicionarte en la mente del consumidor es súper importante. Que te tengan como en mente como una de las marcas referentes de ese sector. Imagínate que yo soy una persona que me interesa mucho el mundo de los ordenadores. Pues te voy a mencionar PC Componentes, que es lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? PC Componentes. Porque de algún modo se habrán posicionado muy bien en mi cabeza y cuando yo tenga que comprar algo relacionado, pues me va a venir esa empresa a la cabeza. Entonces, creo que es muy importante empezar a bombardear ya semanas antes de, oye, a la gente interesada en el mundo de los ordenadores, estamos aquí, tenemos ofertazas, echar un ojo a la web porque se vienen cosas muy buenas. Entonces, para mí es muy importante tener esta fase de branding y también acompañarla con una buena fase bien trabajada y estructurada por semanas también de performance con ofertas súper buenas. Y creo que aquí tienen que convivir las dos también. La parte de branding no hace falta que de repente la cortes, puedes comunicar las ofertas en una parte de branding también, en campañas un poco de awareness, pero que se comunique la oferta y bombardear. Creo que eso, si juntas muy bien estas fases de performance con esas fases de branding, es cuando haces un mix para petarlo en Black Friday y subir mucho. Sobre todo el objetivo de muchos anunciantes es crecer año contra año, que es un reto brutal porque cada año es diferente y cada es muy año complicado. Hay mayor presión publicitaria porque hay más competidores. Por supuesto, y se encarecen todos los costes y los años tienen factores externos que afectan. Cada año es muy diferente, sobre todo desde el COVID, cada año es súper diferente y es muy difícil también enfrentarte a los factores externos que afectan en cada año. Por eso creo que hay que ir súper bien planificado. Justo. Creo que además de forma indirecta has tocado un tema muy interesante, que es el de generar la demanda, en el sentido de dar a conocer la marca. Esto es un factor en definitiva clave, porque al final quien no te conoce no te va a comprar. Exacto. Entonces ahí tienes que entender muy bien que tú necesitas generar una demanda y que Meta es un ecosistema muy clave para esta generación de demanda. Todos los canales de social page son importantísimos. Justo, así como luego en el otro extremo tendríamos los canales, bueno, para mí Google se sitúa muchísimo más en el otro extremo, salvo, obviamente Google también tiene sus formatos más de generación de marcas, si haces campañas de vídeo en YouTube. Empezando por YouTube y Demand Gen ahora, que es un poco la evolución. Y Demand Gen, todo eso sería la generación de demanda, obviamente Demand Gen, el propio nombre lo indica, pero luego Google, los formatos un poco más tradicionales se enfocan en recoger esa demanda. Tú has estado sembrando ahí las semillitas de todo lo que quieres recoger por una parte y luego pues tienes las búsquedas de la gente que de forma activa pues igual, por ejemplo, está buscando la marca. Justo. Y es súper importante transmitir bien este mensaje. Cada canal tiene un objetivo diferente. Entonces, Google te va a dar unos resultados a nivel de rentabilidad brutales normalmente, o los más altos dentro de todos los canales, pero dejar claro el mensaje que otros canales
Quizás no te van a dar una rentabilidad directa a nivel medición, no te la van a dar, pero esto no quiere decir que el canal no sea importante. Y aquí es donde tenemos que revisar otras cosas como asistencia y otras formas de medir y entender el impacto que está teniendo ese canal. Y yo creo que al final los grandes anunciantes y las grandes compañías que nosotros conocemos y nos viene inmediatamente a la cabeza son porque el trabajo ongoing que hacen a nivel branding es brutal. Es que nos llevan bombardeando siglos y luego al final todo el mundo lo conoce, el boca a boca, tal. Pero menciono Coca-Cola por Coca-Cola, pero es que Coca-Cola no para quieto de hacer anuncios en televisión, en radio, en digital, en todos sitios. Entonces me parece muy importante. Muchas veces nos enfocamos mucho en la rentabilidad, que lo entiendo, porque una compañía tiene que ser rentable, pero creo que también siempre no tenemos que perder de vista esta parte de branding. Y para mí me encanta la palabra posicionamiento. Creo que es algo que vi mucho en la carrera y me quedó muy marcado por el tipo de profesor que me lo dio, pero es que considero que es importantísimo. ¿Qué percepción tienen la gente de tu empresa? Y esto es mucho. Hombre, primero el servicio que des, el producto que des, todo esto tiene que ser importante, impecable, porque si no la percepción que vas a tener es muy mala. Tienes que dar lo que prometes, tienes que cumplir los tiempos de envío, el producto tiene ese tipo de cosas, pero luego, ¿qué comunicas? ¿Dónde te quieres posicionar? ¿Cuál es tu claim? ¿Cuáles son tus ventajas, tus valores, tu misión? Entonces, considero que eso es algo súper importante que los anunciantes no deben perder de vista y yo creo que es algo que tienen que hacer de forma ongoing. Aunque sea con una inversión menor que la parte que van a invertir a conseguir venta directa, pero es algo que a medio y largo plazo te va a beneficiar muchísimo y te va a traer un montón de ventas y es lo que te va a hacer crecer, lo que has dicho antes, de generar un poco esta demanda, ¿no? El reconocimiento de marca al final se basa en eso, ¿no? En el estar trabajando constantemente. Me ha pasado con algunos anunciantes el tener que justificar el poder estar a lo largo de todo el año un poco dividir la inversión para trabajar esta generación de marca, porque al final, en definitiva, no nos engañemos, es algo a trabajar a largo plazo. Y el retorno de inversión no es inmediato. No es inmediato, correcto. Pero al final lo que hace es que cuando pues, le preguntas a alguien, oye, ¿cuál es la primera marca de yogures que te viene a la cabeza? Pues aquí en España claramente todos pensamos en Danone y es por algo. Que no se me ocurre otro ahora mismo. O sea, pensando en Danone inmediatamente. Pero claro. pasa también en coches. Y tú, por ejemplo, preguntas aquí a alguien cuál es la marca de coches que le viene en primer lugar a la cabeza y te va a decir un nombre. Claro. Se lo preguntas a un francés y va a ser otra. Aunque también esa misma marca venda en España. Sí. Será diferente para cada uno. Si te dijera la palabra un coche muy seguro, ¿qué te viene a la cabeza? Es que a mí me viene a la cabeza uno muy claro y creo que es un ejemplo muy bueno de posicionamiento. Yo creo que el grupo Volkswagen ha hecho muy buen trabajo. Yo te diría Volvo. No sé qué tiene. Volvo para mí siempre ha comunicado como mucha seguridad. Y me preguntas, ¿por qué? No lo sé. No sé dónde lo he visto, pero seguridad, coche seguro, Volvo. Algo han tenido que hacer para que yo piense en Volvo como coche seguro. Sí, en coches igual... También depende un poco del entorno, igual del coche que hayan tenido, pues tu entorno, que eso puede influir. Que luego hay un montón de coches seguros, por supuesto, pero yo creo que ellos se han posicionado mucho en seguridad a tope. Lo habré visto en un montón de anuncios y a mí me ha calado. Ese es otro punto clave que de hecho yo cuando empezamos a trabajar con los clientes pregunto siempre, que es ¿por qué debería comprar tu producto y no el de la competencia? Es una pregunta brutal. Sí, es brutal. Yo no lo hago, pero me encantaría hacerla. Sí, y hay veces que incluso los clientes te saben contestar, pero igual no te contestan con la rapidez y la agilidad que deberían. Y ahí es cuando te das cuenta, ostras, no solamente hay trabajo de paid media, de poder trabajar los anuncios, sino que también, pues bueno, son al final deberes para ellos, porque si les queremos ayudar a crecer, ellos tienen que ser conscientes que también de su lado tienen trabajo por hacer. 100%. En esa pregunta lo que ellos tienen que tener claro es qué valor añadido estamos dando respecto a los competidores y cuáles son las ventajas competitivas que tenemos. Y esto es algo que desde el inicio de la generación de la empresa tú tienes que saber qué estás dando de valor añadido y saber comunicarlo, porque luego todo esto tiene que ir en las creatividades, como valor añadido, ventaja competitiva, en los textos, en la web, y es lo que te va a hacer vender. O sea, al final también parte de nuestro trabajo, muy resumido, es llevar mucho tráfico que pueda convertir. Exacto. Que te pueda generar resultados. Exacto. Tenemos que llevar el tráfico de mejor calidad a las webs de los e-commerce o a las webs de escuelas de negocios o del tipo de negocio que sea. Para mí también se ve muy claro como la web, el e-commerce, como una tienda física. O sea, tenemos que llevar a la gente a que entre en una tienda física y que esa gente entre y diga, joder, es que está aquí exactamente lo que yo necesito. Pero se tiene que hacer todo ese trabajo antes para que la gente compre una vez dentro de la web. Y eso es muy difícil. Has tocado un tema que yo lo relaciono con el tipo de optimización, que yo siempre llamo, tienes optimización pre-click y optimización post-click. Todo lo que puedas hacer antes de que el usuario haga clic en el anuncio o justo cuando hace clic, que sería la estrategia de empuja, son un tipo de optimización y luego tendrías todo lo que pasa dentro de la página.
Eso es brutal, la cantidad de acciones que puedes hacer de optimización y demás, y que te puede ayudar a la conversión y que también son factores clave. Igual de importante o más, incluso. Igual de importante o más. Me acuerdo, también me caló mucho esto que me dijo un profesor del máster, que me quedé con la frase, ¿no? Él decía, no podemos empezar la campaña, no podemos empezar la casa por el tejado. O sea, vamos a construir los cimientos, refiriéndose a marketing digital. Entonces, si tú quieres vender productos, tu activo digital más importante es tu web. Tu web tiene que estar impoluta. La web es tu casa en internet. Sí, y luego le vas añadiendo cosas y ya vas invitando a gente a tu casa, ¿no? Por así decirlo, pero tu activo digital más importante, hombre, luego tiene que estar bien el producto, todo eso, ¿no? Pero tu activo digital, a través de lo que vas a vender es tu web, entonces eso lo tienes que petar. Y luego ya cuando eso lo tengas súper sólido, tienes que hacer las campañas y pegarte un currazo para... Y las campañas, el objetivo que tienen es llevar al tráfico más cualificado posible para que luego conviertan. Pero el activo digital más importante es la web. Buenas campañas más buena web igual a resultados. Exacto. Buenas campañas más mala web igual a resultados... Revoluciones. Sí. Y lo mismo, buena web y campañas desastrosas, pues también. O sea, tienen que ir las dos muy de la mano y súper alineadas. Y eso es importantísimo. Y si a esto le sumas todo el curro de posicionamiento, de ser una marca que mola, en la que la gente confía y que la gente quiere comprar, pues ya es la fórmula del éxito, donde lo petas. 100%, Javi. Y en definitiva, esto es el valor que nosotros podemos aportar como especialistas a nuestros clientes, el poder dar este extra y que se note realmente en los resultados de las campañas, la escalabilidad del negocio, escalabilidad de mercados y conseguir posicionar también la marca, lo que hemos estado comentando. Eso es, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya va siendo un poco momento de ir cerrando. La verdad es que hemos tocado un montón de cosas y ha sido súper interesante. Mil gracias a todos los que hayáis llegado a este punto del vídeo. La verdad, esperemos que os haya parecido tan interesante como a nosotros, la verdad. Ha sido muy enriquecedor. Y también agradecerte, Albert, por supuesto, la charla, que ha sido muy ameno, muy interesante. Esperamos haber podido aportar muchísimo valor y que nos hayáis conocido un poquito mejor. Eso es. Mil gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Chao.